Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 en adelante hasta el 17. Gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y leemos la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todos estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A Cristo sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Bien, mis amados, vamos en esta noche a predicar esta palabra bajo el tema: aumentanos la fe. Esta es una palabra que está en Lucas 17:5, en donde los apóstoles le piden al Señor que les aumente la fe. Estamos pasando por una temporada en el tiempo de la gracia, en la generación de la gracia, en esta última generación, donde es importantísimo que el Señor nos aumente la fe. Amén. La fe, la fe, la fe, una palabra que se escribe con una consonante y una vocal, pero es tan cortica, pero es tan importante para nosotros como iglesia de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. La iglesia necesita una doctrina de fe sobrenatural para este último tiempo de la gracia. ¿Cuántos creen esto así? Una doctrina de fe sobrenatural. Ustedes dicen, bueno, pero si ya tenemos una doctrina de fe, creemos en el Señor, estamos en Cristo, fuimos lavados con la sangre de Cristo, somos salvos. Sí, pero el Señor nos hizo una pregunta: ¿hallaré fe suficiente cuando regrese a la tierra? Es importante que nosotros entendamos la importancia que tiene de que desarrollemos en lo personal como iglesia una doctrina sobrenatural de fe. Gloria al nombre del Señor. Si bien el Señor nos ha blindado lo suficiente en la palabra para sobreponernos a los días malos, y hablo en plural, días malos, vienen días malos, hablo en plural, días malos. No es un día, es un solo día. Podemos tener muchos días malos, y para ello necesitamos una fe sobrenatural para sobreponernos, como dice la palabra que hemos leído, sobreponernos a las acechanzas del enemigo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es necesario que desarrollemos una fe sobrenatural en este tiempo. Es también responsabilidad individual, óiganme bien esto, de la iglesia crecer en un nivel de fe sobrenatural, creyéndole a Dios y a su palabra. No podemos desarrollar una fe si nosotros dudamos de la palabra. No podemos desarrollar una fe sobrenatural si no le creemos a Dios lo que nos está diciendo. Porque la palabra es el verbo, la palabra es Cristo, la palabra es el Espíritu de Dios, la palabra es Dios.
Y si nosotros no desarrollamos sobre ese precepto una fe, no alcanzaremos la fe sobrenatural que necesitamos para este último tiempo. El enemigo no está jugando, y usted y yo somos los blancos más acechados por él. Él no le importa a la gente del mundo, a él el mundo lo tiene en sus manos, pero usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia, él está pendiente de los movimientos que nosotros hacemos, y cualquier desliz, cualquier puerta que se abra al enemigo en este tiempo es muy delicada, muy, pero muy delicada. Amén. Quiero que entendamos esto porque tenemos en la iglesia testimonios vivos de que el enemigo nos está atacando y debemos de estar prevenidos a ello. ¿Y cómo podemos prevenirnos nosotros? Con la palabra. La palabra que hemos leído está clara cuando nos dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No existe otra forma de hacerle frente al enemigo sino con la palabra. Yo lo he dicho aquí varias veces que el enemigo no lo corre usted con agua caliente. No. El enemigo es el enemigo. El enemigo de nuestras almas es algo difícil y tenemos que entender eso como iglesia. El mundo no sabe eso, pero nosotros conocemos que el enemigo tiene capacidad de hacernos daño si nosotros le damos los espacios, si no nos cubrimos con una fe sobrenatural, que es lo que el Señor nos está diciendo, que aumentemos la fe. Pidámosle al Señor que nos ayude a aumentar la fe. Los apóstoles no tuvieron ese problema cuando le pidieron fe al Señor. Aumentanos la fe. Dígale al Señor, pídale al Señor, aumentame la fe. Créale al Señor que le puede aumentar la fe. Porque en la iglesia no todos tenemos una fe sobrenatural, no todos tenemos una fe de un nivel determinado alto, que podamos decir, es que yo tengo tanta fe que a mí el enemigo no me puede tocar porque hasta aquí no me ha tocado. Pues no se confíe, mi amado, no se confíe, porque el enemigo es una serpiente traicionera que cuando usted menos piense le puede alcanzar, y no debemos permitir esa parte. Gloria al nombre del Señor. Hemos dicho que es también responsabilidad de la iglesia crecer en un nivel de fe sobrenatural, creyéndole a Dios y a su palabra, y no a las cosas que se dicen por ahí, porque hay mucha propaganda en diferentes lados en donde se habla de muchas cosas, pero no se habla de fe, no se habla de creerle a Dios y a su palabra. Usted no puede ni debe de enfocar su fe en circunstancias o en recursos o en habilidades. Nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros tenemos un Dios más grande que las circunstancias, más grandes que el diagnóstico médico, más grandes que cualquier cosa que nos pueda pasar. Es Dios, es más grande que eso. Y debemos, amén. Pueda que el médico nos diga a nosotros que las cosas no son así, pero creámosle a Dios, porque Él fue nuestro creador, Él es nuestro Señor, nuestro pastor, es nuestro médico, y Él está por encima de las circunstancias. Él es más grande que todas las cosas que están a nuestro, es muchísimo más grande que cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros. Gloria al nombre del Señor. La fe no es una simple palabra de dos sílabas. La fe es la esencia del trabajo hecho por Cristo en la cruz, y por ende es también la esencia de la salvación de suya y mía. Esa es la fe. Es la esencia de la salvación, porque fue la esencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo fue a la cruz. Cristo fue a la cruz. El verbo hecho carne, que es la palabra, que es Cristo,
nos ha dejado documentado y patentada la verdad de su doctrina de fe sobrenatural para este último tiempo. Cristo fue a la cruz en absoluta obediencia a Dios y a la palabra en fe. Esa es nuestra doctrina sobrenatural de fe. No tenemos que irla a buscar a otro lado, ni tenemos que preguntarle al internet por eso. La fe sobrenatural es la palabra, es creerle a Dios y a su palabra. Ella es la que se encarga de hacernos y mantenernos en una fe sobrenatural para defendernos del enemigo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así, hermanos, que tenemos en la mano las herramientas, como nos dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Ya sabemos eso. Están pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La palabra es la justicia de Dios. Y si nosotros estamos preparados en la palabra, estamos confiando en Dios y en su palabra, en lo que nos dice, el enemigo no podrá arrimarse muy cerca. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Amén. Es la palabra. Por eso el Señor Jesucristo nos exhorta a través del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Es necesario que para mantener esa fe sobrenatural, para mantenernos cubiertos con la chequina del santo, necesitamos ser santos porque Él es santo. Gloria al nombre del Señor. Santos imperfectos, sí, porque estamos en la tierra. Aquí todavía cometemos muchísimos errores. Seremos santos completos cuando estemos en la presencia del Señor. Aquí todavía cometemos muchos errores. Todos cometemos errores. Pero tenemos que hacer el esfuerzo por mantenernos guardados para Dios, apartados para Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos ir a cualquier lado porque nos pareció, no podemos estar en montoneras por allí, porque todo eso nos puede perjudicar como hijos de Dios. Tenemos que saber estas cosas que son sencillas, pero que son importantes, porque esto es parte de lo que el Señor quiere, apartados para Dios. ¿No? Somos un pueblo que debemos vivir apartados. Hay una gran diferencia entre estar juntos y otra cosa muy diferente, estar revueltos, hermano. Tenemos que estar juntos porque estamos en la tierra, tenemos que ir a un trabajo, sabemos que en el trabajo hay de todo, ¿o no? En el trabajo hay de todo. Yo he estado en unos trabajos donde desde que uno llega tiene que empezar a orar para poder espantar la cantidad de oposición que hay en todas las cosas. Entonces, se necesita estar de la mano del Señor para que nos ayude. Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hace varios domingos atrás, aquí en la escuela dominical, el pastor René, que está aquí presente, perdón hermano que lo tome por referencia aquí, el pastor René tocó un tema supremamente importante que tiene que ver con la reverencia de los hijos de Dios, la reverencia de los reyes y los sacerdotes. Esto es muy delicado y muy importante tenerlo en cuenta. La reverencia que escasea en la iglesia de los reyes y sacerdotes de la gracia. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud, obedecer sus mandamientos, que es su palabra.
Los mandamientos que Dios nos ordenó es toda su palabra, desde Génesis 1 a Apocalipsis. Toda la palabra es para obedecerla. Esos son los mandamientos de Dios. No son 10 partituras en particular, no. Es toda la palabra. Gloria al nombre del Señor. La irreverencia de un rey y sacerdote de la gracia es sinónimo de una total falta de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La irreverencia de un sacerdote de la gracia es una falta de santidad total, porque nosotros ya nos entramos a ministrar en el altar bajo la protección de una sangre de un animalito. Nosotros venimos al altar a ministrar la palabra bajo la sangre del Cordero de Gloria, del Dios Altísimo, que es diferente. Si en la antigüedad era necesario, en la ley, cuando se entraba al altar, al lugar santísimo, que era la sombra de lo que iba a ser la gracia, un levita, un sacerdote entraba al lugar santo bajo la protección de la sangre de un animalito, y si hacía algo irreverente, ya sabemos qué pasaba. La iglesia, en la ley dice claramente que incluso tenía que entrar amarrado con una campanita y con un lazo, porque cuando cometía un error de irreverencia allá en el altar, moría irremediablemente. Le pasó a los hijos de Aarón, a Nadab y creo que a otros muchos les pasó. No lo registra la Biblia, pero me imagino que nos dejan una referencia muy clara en Levíticos 10:1. Con mayor razón debe ser cauto, prudente el rey y el sacerdote de la gracia, porque ya no viene al lugar santo a ministrar expiado por la sangre de un animalito, sino lavado, redimido con la sangre del Cordero Santo, del Cristo de la gloria, del Dios Altísimo. Hay una gran diferencia en eso. Aunque era necesario tener santidad en la ley, con mayor razón los hijos de la gracia. Todos nosotros, los hijos de la gracia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo dice el cántico, hermano líder de la alabanza? Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Somos sacerdotes para ministrar en su presencia, y necesitamos, cualquiera de nosotros, no porque tengamos un ministerio y nos llamen pastor, no, eso no es importante. Son importantes todos, porque todos están llamados a ministrar en la presencia del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mateo 10:28 dice: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La irreverencia del rey y sacerdote de la gracia destruye la santidad de Dios en él y mata espiritualmente el alma. El mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis nos lo confirma. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, esto: conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás ¿qué? Muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es importante la santidad en la iglesia con los hijos de la gracia, porque corremos el riesgo de que por falta de santidad, como dice la palabra, seamos borrados del libro de la vida, mis amados. Esa es la palabra. Por eso es tan importante que nosotros le creamos a Él y a su palabra, no a lo que digan los demás, sino a su palabra. Si nosotros nos centramos nuestra doctrina en lo que dice la palabra, no tenemos riesgo de salirnos, de contaminarnos bajo ninguna forma, porque la palabra nos cubre. La palabra es la que nos edifica, la palabra es la que nos cambia, la palabra es la que nos salva, la palabra es la que hace todo en nosotros, mis amados. Así que es importante para el Señor que nosotros permanezcamos en su palabra. Gloria al nombre de Él. Toda palabra tiene un significado y por ende consecuencias en lo natural como en lo espiritual. Por ejemplo, la palabra creer y o creerlo parecen dos gotas de agua, parecen gemelas, mellizas de las dos palabras, creo y creer. Gramaticalmente son muy distintas y espiritualmente hablando la diferencia es abismal, tanto que significa vida o muerte. Por ejemplo, el monte Gerizim y el monte Ebal para los hijos de Israel cuando iban a pasar la tierra prometida. El monte Ebal, el monte Gerizim era el monte de bendición, era un punto de referencia. Y el monte Ebal, que estaba en la misma tierra, era un monte de maldición. Uno se pregunta, un monte para vida y un monte para muerte en un territorio, en una tierra prometida, calificada por Dios del cielo como extra buena. Amén. Tierra de ríos, de vegas, de higos, de viñas, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición. Pero tenía un antónimo, el monte Ebal, maldición. Había una maldición allí. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. No fue que el monte Ebal por sí solo fuera maldición, era un referente para ese pueblo si desobedecían los mandamientos dados por Dios para tener el derecho a poseer y disfrutar de una tierra que fluía leche y miel. Es exactamente eso. No era que la tierra, porque igual allí habían arroyos, habían vegas, ahí fluía leche y miel, como aquí en Canadá, en Quebec hay árboles de erable dulce y aquí lo hay. Estos son 10 millones de kilómetros cuadrados. Israel no alcanza, no sé cuántas veces puede caber Israel en Canadá, pero es muy pequeño en comparación a este país. Así que uno se pregunta, ¿cómo puede haber un monte en un territorio donde se ha dado una bendición tan grande de que haya un monte para maldición y un monte para bendición? Si es una tierra buena que está dada por el Señor, por el Creador, el Rey del cielo. Pero así es, el Señor coloca referentes para que no caigamos en ellos. Y eso era lo que le pasó. Usted se ha preguntado en serio, como iglesia de la gracia, como salvo por fe, ¿por qué Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación que salió de Egipto que pasaron el Jordán? Porque esa es buena pregunta que nos podemos dar. ¿Cómo así? Sale toda una generación con una promesa, pero solamente 2 hombres de toda esa generación pasó el Jordán. No se dice, la Biblia no nos dice a nosotros que ni siquiera Moisés pasó. Solamente de esa generación que salió de Egipto, Josué
y Caleb. La misma ecuación espiritual es hoy para la iglesia de la gracia. Significa que debe superar la fe del carbonero, la fe del yo creo. Es porque la fe del yo creo es una fe ambigua, es una fe religiosa. Yo creo, la gente dice yo creo. Los demonios creen y tiemblan. Con Dios no es yo creo, a Dios hay que creerle a Dios y a su palabra, porque esa es la forma, esa es la fórmula para desarrollar una fe sobrenatural que necesitamos en este último tiempo como iglesia, como última generación, como hijos de la gracia. Esa fe religiosa es una fe que no alcanza para ver la magnitud del milagro y la bendición que Dios pagó en la cruz del Calvario por nosotros. No alcanza a ver. Esa fe, yo creo, no alcanza a ver, porque cuando nosotros no tenemos una fe suficiente, no vemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No vemos la salvación, no vemos que nos transformó, no vemos el milagro que hizo en nosotros, que nos sacó de muertos a vivos, nos tiene vivos a todos. ¿Cuántos de aquí estamos vivos por la palabra del Señor? Porque un día el Señor nos alcanzó, nos llamó, el Señor nos llamó, nosotros no teníamos la capacidad, estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor en su amor, porque fue a la cruz en absoluta obediencia a Dios y a su palabra. En ningún momento el Señor descartó que la palabra que se le había dado era lo más importante que tenía para poder lograr el objetivo en la cruz, para que Dios pudiese hacerlo justicia de Dios para nosotros, justicia de Dios para nosotros, para que pudiésemos tener la oportunidad que tenemos hoy de ser salvos por fe, salvos por fe, salvos por fe, con derecho a ir al cielo, con derecho a todo, resucitados de la muerte. Nos resucitó, usted es un resucitado, todos aquí somos resucitados de la muerte, estábamos muertos en delitos y pecados. El mayor milagro, la mayor bendición que podemos tener es haber sido pasados de muertos a vivos. Nos dio el Señor la vida espiritual, nos dio vida. Eso es lo que tenemos nosotros, una vida espiritual, la vida eterna. Eso es, amén. Gloria al nombre del Señor. Vivos espiritualmente. El mayor milagro en un hombre que haya podido recibir de parte de Dios es el estar vivo espiritualmente. Es el haber sido resucitado de la muerte consecuencia del pecado. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en carta a los Romanos 8:28 que en Cristo somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todos hemos sido llamados. Usted fue llamado por Dios. Ordenados para salvación desde antes de la fundación del mundo, en el tiempo de Dios. Y en el tiempo nuestro para ser parte de la iglesia de la gracia. Por eso estamos aquí, en este tiempo, que fue el tiempo de nosotros, porque ya habíamos sido elegidos, habíamos sido ordenados para salvación todos desde antes de la fundación del mundo. Así que por eso usted y yo no somos cualquier cosa, no somos cualquier persona por ahí. El Señor nos ve a nosotros como algo tan especial. Somos muy especiales para el Señor. A veces uno se preocupa cuando ve a un cristiano que como que si Dios no estuviese en él, como si el Espíritu Santo no viviese en él. Se necesita adquirir una actitud en donde nosotros entendamos que Dios está en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Todos fuimos llamados para este tiempo. Cristo nos encontró y nos llamó como a Samuel. La diferencia entre Samuel y muchos de nosotros, y hablo por mí, entre Samuel y este servidor, fue que Samuel escuchó la voz de Dios
desde un principio y tuvo la humildad de preguntarle al Señor: habla Jehová, porque tu siervo oye. Mire, eso dijo Samuel: habla Jehová, que tu siervo oye. Lo llamó 3 veces y escuchó la voz. ¿Cuántas veces nos llamó el Señor? Yo continué sordo al llamado del Señor hasta un día más avisó como Él sabe hacer. Dios le avisa a usted. Yo seguí sordo. El Señor me llamó muchas veces a mí y yo estaba sordo. Seguía haciendo las mismas tonterías, seguía en el mundo, seguían en soberbia, en arrogancia, en prepotencia, en altivez de espíritu, seguía en vanidad, en orgullo, haciendo tonterías, porque eso es lo que uno hace cuando está en el mundo, tonterías. Yo no sé si a usted le ha pasado o le pasó, pero a mí me pasaba muchas veces. No escuchaba la voz de Dios. Un día el Señor me llamó como Él sabe hacerlo, cuando uno se hace rebelde, cuando uno se hace desobediente. Me puso un gancho aquí, como al mulo, que se le pone un arcial en el labio superior para poderlo domar, porque el mulo es un híbrido que es rebelde, y si usted se descuida lo muerde o lo patea o hace cualquier cosa. El mulo es terco. Eso era yo en ese entonces, y el Señor me puso un arcial aquí y me hizo humillar para que le escuchara, y me quitó todo, amado, me quitó todo, me quitó el dinero, me quitó el campo, y le quitó la vida a la mujer con que vivía, que entre otras cosas no era mi mujer porque era casada con otro. ¿Les gustan los testimonios? Pues este es el mío. Me quitó el dinero, me quitó todo, me dejó, y de paso la violencia le quitó la vida a la mujer que tenía, y me dejó con una niña que ustedes han visto aquí, de 6 años y medio, para que le escuchara, porque no le escuchaba, y me enseñó. Le tocó agarrarme de aquí. Yo no era suavecito como Samuel, que lo llamó y le dijo: heme aquí, habla Jehová, que aquí estoy. No, yo era el Señor hablándome y llamándome, y yo rebelde, haciendo cosas incorrectas, lleno de soberbia, enamorado del pecado y del dinero. En eso andaba yo, hasta que el Señor dijo: con que así es, entonces venga y verá, le enseño cómo es conmigo. Y me quitó todo. Cuando me quitó todo, iba caminando hacia un punto cardinal y quedé a 180 grados, totalmente así, sin nada, comiendo de la olla comunitaria, con una mujer muerta solamente para que la fuera a enterrar, y una hija huérfana. ¿Les gustan los testimonios? Este es el mío. ¿Por qué? Porque era un hombre soberbio, era un hombre que no le creía a Dios y a su palabra. Cuando aprendí a conocer la palabra, me di cuenta que en el Señor, solamente si le creemos a Él y a su palabra, Él hace todo por nosotros, nos cambia todo. Cambió mi vida, me dio una mujer especial, me dio una santa para que me ayudara a corregir, y me hizo orar 5 años por ella para poderme casar, y enseñarme que para casarme, como hijo de Dios, debía de haber orado por la mujer, para que Él me dijera que si era la mujer con la que debía casarme o no, porque estaba viviendo con una mujer que no era la mía, era una mujer que era de otro, estaba casada. Yo sabía que era una mujer casada, que no vivía con ese hombre, pero era casada, y la mujer que está casada es de otro hasta que esa persona se muera. Por eso es el testimonio. Me sanó, me dio, me rescató. Cuando comencé a conocer la palabra, a prestarle atención realmente a la palabra, entonces me sanó, me quitó, me libertó. Es importante que nosotros
como hombres, como mujeres, como hijos de Dios seamos verdaderamente libres. Y lo único que nos liberta es el conocimiento de la palabra, es entender la palabra, y es creerle a Dios y a su palabra. Eso nos hace libres, porque el hombre común tiene muchos problemas, mi hermano. El hombre común tiene muchos problemas, porque no entiende cuál es la grandeza de Dios y lo que Dios puede hacer por nosotros cuando le creemos a Él y a su palabra. Dios está por encima de las circunstancias, está por encima de las cosas. Es mucho más grande. Caleb y Josué vivieron viendo a Dios más grande que los gigantes en la tierra prometida, y por eso pasaron a la tierra prometida. Los otros 10 vinieron viendo a los gigantes, a los hijos de ellos, como insectos delante de los gigantes. Caleb y Josué vieron a Dios muchísimo más grande que lo que eran esos gigantes. Por eso el Señor, cuando le creemos a Dios y a la palabra, Él cambia todas las circunstancias, todo lo voltea, 180 grados le da el cambio. Yo le creo al Señor, a su palabra, le creo al Señor que nuestro hermano Moisés estará aquí adorando, tocando, ayudando como lo hacía antes. Lo veo pescando, lo veo haciendo todas las cosas que él hacía, e incluso lo veo hablando y escuchando, porque Dios creó todas las cosas. El Señor dice que mi embrión vieron tus ojos, y en su libro están escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Yo veo a mi hermano, lo veo. Yo no lo veo en el hospital en condiciones diferentes a como lo veo aquí. Y quiero que el Señor en todos nosotros, en nuestros corazones, haga de esta palabra de hoy ese pedido de aumentanos la fe, para que todos miremos a nuestro hermano como es y como debe estar. Porque Dios es más grande que cualquier circunstancia y que cualquier diagnóstico. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios 5:21, que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En mi ignorancia entiendo que Dios nos exhorta a no recibir en vano la gracia de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz, en obediencia absoluta a Dios y a su palabra, nos puso en honra a todos los hombres de la creación, a todos. No puso en honra solamente a unos cuantos, puso a todos los hombres en honra, porque Jesús fue a la cruz por toda la humanidad. Jesús no fue a la cruz por uno o por dos, fue por todos. No importa la raza, no importa la tribu en que haya nacido, no importa, todos estábamos en honra. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué significa estar en honra para Dios? Nos puso en honra a todos los hombres en la creación. Por eso el Salmo 49:20 nos advierte que los hombres de la dispensación de la gracia, que no entienden que Cristo nos puso en honra con su sangre en la cruz del Calvario, semejantes son a las bestias que perecen. Yo era una bestia antes de conocer al Señor. Eso era yo. Yo no vengo de ninguna escuela de divinidades. El Señor me llamó a servirle. Por eso, porque estaba perdido. Estaba muerto. Y me resucitó, como lo resucitó a cada uno de ustedes. Por eso, el milagro más grande que el Señor ha hecho, ya lo hizo en nosotros. Ya nos resucitó de la muerte en que estábamos. Nos pasó de muertos a vivos espirituales. Eso es, gloria al nombre del Señor. Una persona común es una carga. Se necesita ser un hombre libre, mis hermanos, para poder soñar. Por ello, el Señor en su palabra nos habla de la importancia de ser libres, de conocer la verdad para poder serlo. Nos promete que si en Cristo
Si es Cristo el que nos hace libres, seremos verdaderamente libres, hermano. Libres. No podemos ser de otra forma libres. Cuando estábamos sin Cristo, no teníamos autoridad ni teníamos para decir nada. No éramos capaces de decir ni siquiera la verdad por nada. Pero en Cristo, cuando llegamos a ser libres, el Señor nos quita la vergüenza, nos quita la culpa, se lleva todo eso, se lleva el temor, se lleva todo lo que molestaba, lo que estorbaba. Por eso un hombre o una mujer que está en Dios debe evitar vivir en temor, porque el temor es una emoción negativa, tóxica, que le daña, le impide avanzar. La culpa, el Señor ya nos perdonó los pecados. Usted no tiene por qué tener culpa. No se deje engañar del enemigo pensando que usted ya no es un pecador. Cometemos errores, pero ya el Señor nos perdonó, el Señor ya nos sacó de allí. No se deje engañar del enemigo, porque el enemigo busca cualquier fisura para atacarle en esas áreas. Por eso usted ve gente años en la iglesia que usted no les ve avanzar, no les ve alegría, ni adorando, ni esto, porque están atados, tienen emociones negativas que les impiden la libertad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El mayor bien que posee un hombre, y con esto termino, es creerle a Dios y a su palabra. Es el mayor bien que podemos tener nosotros como hijos de Dios, es creerle a Él y a su palabra, porque con ello el Señor puede hacer todo lo que quiere en nosotros y para nosotros. Ella es el Verbo, ella es el Espíritu, ella es Cristo, ella es Dios. La palabra, como dice la que leímos, es el Espíritu de Dios, es Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores en esta hora, Señor, en este servicio. Le doy gracias, Señor, por la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han abierto el corazón a Dios en esta hora para escuchar esta palabra. Le doy gracias al Señor por habernos hecho justicia de Dios para Él.